Tiempo de análisis y tertulia con Iván Campuzano, economista. Iván, bienvenido, buenas tardes. Rafa. También está con nosotros Luis Garbía, profesor de ICADE. Un placer, Luis, buenas tardes. Un placer compartido y además, ¿cuánto tiempo llevaba sin ver a Iván, eh? Sí, es difícil coincidir en el estudio. Tú eres siempre fiel, otros no tanto. El presidente del gobierno ha hablado esta mañana y ha dicho que prevé presentar presupuestos antes de que acabe el año. Ha insistido en que la economía crece, el déficit y la deuda se reducen. Y eso a pesar de que desde el 23 no hay presupuestos. Él dice que va a sudar la camiseta y que lo que le importa, lo claro que tiene, es que hasta el 27 hay legislatura. Bueno, habrá sudado la camiseta en Egipto y no por el esfuerzo, sino por la temperatura de allí, creo yo, porque la verdad es que el presupuesto general del Estado tendría que haberse presentado hace 3 semanas, que era cuando se tenía que haber presentado legalmente. Ahora bien, el Estado puede presentarlos hasta final de año. El problema está en que no es solamente los presupuestos generales del Estado lo que se tienen que presentar. Se tiene que presentar la senda de estabilidad presupuestaria, cosa que no se ha presentado. Se tiene que presentar el techo de gasto, cosa que no se ha presentado. Ya hablamos, como siempre, ¿no? de que estamos en una azotea y el cielo es el límite, ¿no? Para ese presupuesto estratosférico por parte del Estado. Y también, por otro lado, tenemos que recordar que viene ahora la siguiente parte, porque los presupuestos generales del Estado dependen de la negociación con los grupos y estos días pues no se ha avanzado nada en esa dirección. Recordemos que Podemos ha conseguido girarles el brazo, ¿no? Con el tema de las inversiones, por ejemplo, en Cataluña, y por otro lado pues también tenemos que hablar de ese famoso presupuesto en defensa que Trump le ha recordado estos días que tiene que llegar al 5%. ¿Qué objetivos se van a plantear en estos presupuestos respecto a esta dirección? Pues bueno, yo creo que son muchas incógnitas y teniendo un frente judicial tan amplio los próximos meses, pues yo no sé si le va a dar espacio para los presupuestos. Vive muy tranquilo ahora mismo. De momento se ha limitado a decir, Luis, que intentará persuadir a los grupos. En cualquier caso, hemos escuchado al BCE hace nada decir que la economía europea resiste por el buen hacer excepcional de España. Pero el sentimiento económico de los ciudadanos está en esas zonas de pesimismo. ¿Cómo se vende? ¿Cómo se come todo esto? No, a ver, había apuntado precisamente lo de que somos el motor de la economía, la Champions League. Es una grandísima estafa todo. Y en línea con lo que estaba comentando Iván, yo creo que uno de los datos es el techo de gastos. Si miramos el Plan de Estabilidad y Crecimiento Europeo, hay 2 variables que son relevantes. El déficit, por un lado, que estamos cumpliendo en déficit, y luego la deuda sobre PIB, que la vamos donando poco a poco. Pero la pregunta es, ¿a costa de qué? A costa de ese techo de gasto. Evidentemente, la presentación de presupuestos generales del Estado es algo un poquito más complejo que simplemente hablar de déficit y de deuda sobre PIB. Y con récord de recaudación, además hoy, que soy autónomo y trato de mantenerme... Hoy estacazo, zas. Absolutamente. Hoy el enfado que tengo encima no me lo quita nadie. Somos 3,1 millones de autónomos, tejido productivo, y además el mismo día que se están oyendo tambores de huelga general por parte de los funcionarios. Que hablo desde la herida, desde la herida de ser autónomo. Pues lo mismo si dejan de trabajar un poquito, los funcionarios molestan menos. A ver, siento haber sido tan duro... Pero ¿cuál es el tema? Tenemos récord de recaudación y subiendo. ¿Qué necesidad tienen de meterle este estacazo a los trabajadores autónomos si no es para seguir alimentando un Estado absolutamente fallido, tanto por la parte de las pensiones como de la enorme administración pública que tenemos, como por otro lado un Estado donde la productividad, que sí que la representamos los trabajadores autónomos, brilla por su ausencia, Rafa? Se está refiriendo, Luis, Iván, a esa decisión por parte del departamento que dirige el Masaiz para que los autónomos paguen en 2026 hasta cerca de 2.500 euros más. Le suben las cuotas a más de 3 millones de autónomos, evidentemente de forma proporcional a los ingresos, pero en cualquier caso a todos les suben las cuotas. Efectivamente, y todo eso mientras conocemos donaciones millonarias para causas benéficas en el extranjero, es decir, que la vaca da hasta donde da, ¿no? Y eso es lo que llevamos hablando en muchos programas, porque al final pensemos que no es que solamente quieran subir ahora los impuestos a los autónomos, sino que es que este mes volvemos a batir récords de recaudación. Es decir, que no es porque el Estado esté ingresando menos que nunca o porque hayan bajado tanto los impuestos en los últimos años que ahora mismo pues estemos pasando por un mal momento. Todo lo contrario. También acabo de hacer una matización a algo que ha comentado Luis, porque si bien es cierto, estamos llegando
a reducir la tasa de endeudamiento respecto al PIB, pero recordemos cómo está creciendo ese PIB. Ese PIB está creciendo por base del factor trabajo, es decir, que está viniendo muchísima gente, está inmigrando muchísima gente a España, y lo podemos ver en las gráficas, que somos el país de Europa que más inmigrantes ha recibido, pero no estamos aumentando por productividad, que permanece estancada en los últimos 20 años, ni por la calidad del trabajo. Es decir, al final es porque como hay más gente, pues hay más PIB. Eso podríamos decir que también China pues tiene un ratio PIB-deuda bastante bajo, precisamente por la gran cantidad de capital, en este caso, de trabajadores que tiene, ¿no? Y al final, pues bueno, pues es una evidencia. En todo caso, al final lo que tenemos que tener en cuenta es que este dinero no va a ir destinado, y esto yo quiero clarificarlo a los que nos están escuchando, este dinero no va a ir destinado a pagar pensiones, no va a ir a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, véase sanidad, véase educación, ni va a ir a uno de los principales problemas que tienen los españoles, que se llama vivienda. El otro día salió el CIS con las principales preocupaciones, y la principal preocupación, incluso con más del doble de porcentaje para los españoles, con más del 44% como la principal preocupación de los españoles, se llama vivienda. Y el problema está en que ese aumento de recaudación, de ese sacrificio que tienen que hacer muchos autónomos, y yo lo siento mucho por Luis y por muchos de los que nos están escuchando, no va a ir dedicado a su principal preocupación. A lo mejor va a la séptima, a la octava, va a la novena, probablemente vaya incluso a pagar algún chiringuito político, a tener los ministerios más caros de toda la historia de España, a tener más de 2.200 asesores en todos los ministerios, es decir, aumentando año tras año. Incluso va, pues precisamente, a esas organizaciones internacionales que hemos visto que le gustan tanto al presidente del gobierno financiar. Por lo tanto, yo creo que, lo siento mucho por los autónomos, pero ese esfuerzo no va a servir para nada. Ha sacado, Luis, Iván ha sacado el asunto de la vivienda. Este martes se supone que se aprueban medidas con las que intentar contribuir a solucionar ese problema de acceso a la vivienda. Lo que es un hecho, como él mencionaba, es que es la principal preocupación ahora mismo de los españoles. Hablaba la ministra de que si pudiera, por mayorías, aplicaría un 155 sobre Madrid y otras comunidades del PP para obligarlas al chocolate del loro, porque la aplicación de la ley de vivienda en Cataluña está clarísimo, ha bajado muchísimo los precios. Ahora mismo todo el mundo nos podemos comprar una segunda vivienda allí, ¿verdad? Sí, a ver, al final es un desastre absoluto. Y yo tengo la sensación de que determinados discursos, en lugar de contribuir a ayudar, lo que hacen es empeorar todavía más la polarización y la división. No solo vienen migrantes, bienvenidos sean, sino que también tenemos una inflación galopante. No solo tenemos un problema asociado con la vivienda, sino que ese problema está asociado con los salarios y con las pensiones. Es absolutamente imprescindible un grandísimo pacto de Estado centrándonos en los grandes problemas. Y yo, cuanto más miro el panorama político, no solo veo más lejos ese pacto de Estado, sino que últimamente estoy empezando a ver cómo han resucitado. Bueno, Franco lo resucitaron más o menos a la par con la pandemia, volveremos a hablar de Franco, estamos hablando del aborto, pero esa discusión polar se está llevando ahora a la derecha, en el sentido de que si Vox, los jóvenes votan a Vox, que si no, y al final, ruido, Rafa, ruido y más ruido. La vivienda solo se puede resolver liberando suelo de los ayuntamientos, luego el apoyo lo tienen que dar las comunidades autónomas y desde el Estado hay que coordinar todos esos esfuerzos. Con el salario y las pensiones tenemos un panorama parecido. La única forma que tenemos de meterle el diente al asunto es con cierta armonía y sinceramente, Rafa, cada vez tengo la sensación de que estamos un poquito más lejos, por lo tanto, en el corto plazo, poco. Tú que eres asalariado, que trabajas para una compañía, que te gusta la bolsa y que se sepa, no tienes contactos políticos, ¿cómo ves la cercanía de un pacto de Estado? ¿Qué reclama Luis? Yo lo veo muy lejano. Yo lo veo lejano como Luis, pero tampoco dejo de centrar los esfuerzos en que es algo que se debería de dar. El problema está en cuanto nos vamos a la valoración que se hace de dónde se encuentra la sociedad española. Si al final vemos lo que hace 10 años era centro en España, pues ahora mismo se ha convertido en derecha o en izquierda. Es decir, el centro en este país ha volado al igual que ha volado la clase media, porque al final la clase media es garante, si veremos cualquier manual de ciencia política, de que exista un centro y unas ideas moderadas. El problema está en cuando estamos viendo discursos radicales por un lado y el otro, con motivo o sin motivo, pero estamos viendo discursos radicales, cuando estamos viendo que al final lo único
único que se encuentra en el discurso político es el insulto, pues, y sobre todo las faltas de propuestas. Es decir, al final yo me gustaría ver, por supuesto, un acuerdo en temas de vivienda, porque yo creo que para que al final se eviten también precisamente esos discursos, ¿no?, tan extremistas por un lado y por otro, precisamente pues uno de los problemas que hay que solucionar es este problema. ¿Y por qué? Pues por una reflexión al final bastante simple. Si la juventud de este país y cualquier persona que quiera tener una vivienda no puede tenerla, no puede desarrollar un proyecto de vida. Entonces, cuando no puedes desarrollar un proyecto de vida, ya sea tener hijos, ya sea casarse, o ya sea simplemente tener algo que puedas decir que es tuyo, el problema está en que la gente al final se frustra. Y esa frustración se traslada en discursos políticos pues que al final nos llevan a populismo, y el populismo nos lleva a extremos. Es decir, que es una fórmula bastante fácil, claro, que se encuentra en todos los países. Entonces, Rafa, si no hay un proyecto de vivienda, que es uno de los proyectos principales de vida de cualquier persona, el fracaso absoluto a nivel político lo vamos a tener. Y Luis, pierde la esperanza. No, yo creo que tenemos muy poca todos. No, a ver, por partes. En la política tradicional, cero esperanza, ninguna. Pero sí que, y permíteme arrimar el ascua a mi sardina, Rafa, yo creo que desde el Banco Central Sueco ayer nos lanzaron un mensaje importante, no solo a España, que lo podemos leer en clave española, sino a Europa en concreto. O sea, estoy hablando del Nobel de Economía que se entregó ayer, ese Nobel concedido a 3 académicos, Mock, Iraguión y Howitt, por estudiar la revolución industrial, igual que a Bernanke. En 2022 se lo dieron por estudiar la crisis del 29. O sea, hay que saber leer el Nobel en clave de y voy a la llave que abre la puerta mágica que yo creo que tenemos que accionar para salir del hoyo en el que estamos en Europa, y es la tecnología. Esta gente estudia la revolución industrial y estudia la figura del emprendedor, del innovador, del empresario. Y lo que es, parafraseando a Schumpeter en Destrucción Creativa, el empresario es creador de ciclos y es el creador del crecimiento. Esto es por lo que han premiado al Nobel de ayer, que en una Europa en la cual se realizó la revolución industrial, hubo muchos cambios de chips, y yo creo que desde España, valga la redundancia de esos chips, desde España, desde Europa, yo creo que está bien mirar a la polarización política, está bien mirar lo de las derechas y las izquierdas, pero tenemos que mirar sobre todo a la educación y a la tecnología. Tenemos una herramienta mágica que nos permite aumentar la productividad a niveles nunca antes visto en la historia de la humanidad, y nosotros andamos en nuestra educación cambiando de plan de estudios cada año y alejándonos cada vez más de las matemáticas en general y de todo lo que tiene que ver con tecnología en particular, Rafa. Iván, como economista, ¿qué te parece el concepto que se premia en esos Nobel? Al final tenemos que pensar que los premios Nobel no van de actualidad o de una rabiosa actualidad, como por ejemplo pueden ir en este caso el de la paz o algunos como literatura, que suelen ser pues mucho más cercanos en el tiempo. En este caso, pues al final lo ha dicho Luis, esto viene precisamente por ver cómo esa destrucción creativa, ¿no?, por llamarlo de alguna forma, nos hace que la sociedad avance. Y yo fíjate que estoy muy de acuerdo con Luis de que hay un tren que está pasando, ya estamos viendo casi el vagón de cola, pero todavía España se puede subir, es decir, el de la inteligencia artificial. El mayor problema que tiene España a día de hoy, y lo han dicho todos los organismos, y creo que, ni siquiera el propio gobierno puede decir que no, porque lo ha dicho el Banco de España recientemente, tenemos el problema de la productividad, que lleva estancada en España prácticamente un cuarto de siglo. Al final somos un país de servicios, y un país de servicios, pues no concretamente tecnológicos ni servicios financieros, servicios de Horeca. Lo que pasa es que me he debido explicar mal, porque titulé en LinkedIn a los 15 minutos de estar publicado el Nobel que le acaban de dar el premio Nobel de Economía a GPT. O sea, la actualidad del premio Nobel es absoluta. Claro, lo que pasa es que se va a ese pasado para saber leer eso de que la historia no se repite pero rima. Efectivamente, Luis, y por ahí va el tiro. Al final, si nosotros quisiéramos ser el nodo y el hub principal de la inteligencia artificial en Europa, podríamos serlo perfectamente, porque no será ni por lugares, ni por facilidad, ni por localización geográfica. El problema que tenemos y que se está encontrando toda la industria de inteligencia artificial es la capacidad energética y la capacidad de interconexión energética. ¿Y cuál es el problema? Que España tiene un déficit anual de 10.000 millones de euros en inversión en infraestructuras energéticas, de transporte energético y de mantenimiento del mismo. España puede producir toda la energía que quiera, tenemos la mayor capacidad de regasificación de toda Europa, es decir, que no tenemos problemas ni de almacenamiento ni de capacidad productiva. El problema es llevar esa energía a esos centros de datos, y el problema está en que si nuestras empresas, que además son punteras,
compañías a nivel mundial, recordémoslo, en gas y en producción energética, no invertimos en ellas, no les facilitamos que puedan generar esos proyectos y, por supuesto, si en la ley, en este caso, somos poco fiables, pues muy difícilmente vamos a poder aumentar la productividad a través de esa herramienta mágica que dice Luis. Luis, hay un ejemplo en España mismo que igual tendría que ser copiado por otros. Hace poco daba la noticia que llega de la Comisión Europea, no de parte. Somos la tercera región de la Unión Europea con más, en Madrid me refiero, con más innovación y tecnología de toda la Unión Europea. París, en primer lugar, y sus aledaños, Múnich y Madrid, con sus hubs tecnológicos, con toda la inversión en este ámbito. Pero claro, si te cortan las alas, si no te ponen energía para los CPDs, si te cierran las nucleares, ¿eso cómo se come? A ver, al final es bastante complejo. No somos el país con más capacidad de generación de gas, porque gas no se genera. Lo que tenemos son regasificadoras. Por un lado está la energía que alimenta los CPDs, pero pensando, por un lado, la guerra que tienen en cuanto a capacidad productiva de datos entre Estados Unidos y China, el frente no está tanto en la parte negra. Estoy pensando en la fibra óptica que tiene Red Eléctrica, la fibra óptica oscura. O sea, la frontera está en el conocimiento técnico de la gente que usa esa tecnología. O sea, no nos tenemos que ir tanto a la generación del conocimiento, sino pensando en la Comunidad de Madrid, los clústeres que tiene. Me parecen correctísimos. El clúster de blockchain, de la inteligencia artificial, del Internet de las cosas. Lo que tenemos que hacer es acercar a esos autónomos, acercar a ese tejido productivo a todas estas herramientas, en lugar de, por ejemplo, los kits digitales que no darles dinerito para que se compren un portátil. Es, para que se compren un portátil, sino que esto es lo de los jesuitas de toda la vida, no dar peces, sino pues enseñar a pescar en este mundo digital donde cada vez es mucho, pero mucho más fácil hacer, infinitamente más con menos. Es fácil, Rafa. La fórmula de Madrid en este aspecto, que además ha crecido en PIB desde el año 2000 un 180%, que tiene 316.000 millones de PIB, más que Hungría, más que Finlandia, más que Portugal, va por ahí, ¿no? Efectivamente va por ahí y sobre todo por unas reglas de juego claras, porque al final el Estado, no nos olvidemos, y también lo volvemos a hilar esto con los premios Nobel de Economía. Aquí hablamos de que los empresarios son los que crean, los que transforman la sociedad, los que crean las oportunidades de empleo, los que generan PIB y generan innovación. El Estado es un facilitador y un potenciador, o al contrario, es un extractor y un destructor de esas oportunidades. Y entonces Luis dice, a mí me gustaría que se le facilitaran estas herramientas a todos los emprendedores, a los autónomos que hay en la Comunidad de Madrid o a lo largo de toda España. Pues seamos generosos, vale, bien, pero es que por otro lado les acabo de subir las cuotas de autónomo. Todo lo que podrían invertir en estas nuevas tecnologías, en facilitar estas cuestiones, pues al final, por otro lado, se los estoy quitando. Entonces, ¿qué incentivo? Porque al final todo en la vida va de incentivos. ¿Qué incentivo le estoy dejando a las pequeñas empresas y medianas empresas? ¿Qué incentivo les estoy dando a todos esos autónomos que al final muchos de ellos pues los vemos como se van a Andorra, como se van a Finlandia, como se van a Suecia, como se van, en este caso, a Emiratos Árabes Unidos? Porque muchas de estas tecnologías, como dice Luis, cada vez es posible hacer más con menos, pero también es posible trabajar desde más lejos con menos problemas. Entonces, ¿qué solución nos da nuestro gobierno? Ninguna. Pues con esa reflexión nos vamos a quedar, no tenemos tiempo para más. Y me quedan cosas en el tintero que te preguntaré la próxima semana, Luis, porque había varias cositas de activos digitales que me han llamado la atención y quería que me las explicaras. Luis Garbía, Iván Campuzano, muchas gracias a los dos, un abrazo y hasta la próxima. Nos vamos al boletín de la 1 de la tarde, nos lo trae Blanca del Tronco, no se lo pierdan, sigue a media sesión en Radio Intereconomía.